Bienvenidos a lo que va a ser su primera simulación. Ahora propiamente vamos a trabajar con el Aspen HiSys. Para ello he preparado un ejercicio. Es mejor que ustedes vayan aprendiendo el uso del simulador con un estudio aplicado. Es mucho más sencillo. Muy bien, básicamente tenemos un proceso de producción de propilenoglicol. Nuestros reactivos son óxido de propileno, agua. Metanol es apenas usado como solvente del óxido de propileno y el proceso es catalizado por ácido sulfúrico. Muy bien, entonces, ¿cómo empezar? Vamos a seguir los pasos que nos indica el simulador. Al simulador tenemos que darle la información en cierto orden. En primer lugar, tenemos que seleccionar los componentes: reactivos, productos, solventes, catalizadores de la base de datos del Aspen HiSys. Debemos seleccionar un paquete termodinámico, que es una etapa crucial, ya que de ello dependen cálculos de los componentes como equilibrio de fases, entre otros. Debemos introducir las reacciones que van a acontecer en nuestro proceso. Y muy bien, esos son los 3 primeros pasos para comenzar en una simulación. Una vez que demos al simulador esta información, podemos pasar a crear nuestro flujograma, a definir corrientes. Siempre se comienza definiendo las corrientes de entrada, las materias primas de nuestro proceso. Podemos crear operaciones unitarias. En este caso es un reactor. Y una vez que tengamos nuestra simulación lista, que sepamos que el resultado que estamos obteniendo concuerda con la realidad, podemos realizar casos de estudio. Es decir, podemos responder preguntas del tipo: ¿qué pasaría si yo cambio esta variable en mi proceso? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el reactor es 1 metro cúbico más grande? ¿Qué pasaría con la conversión? Y cosas así. Y es lo interesante de tener una simulación. Entonces, siguiendo con el primer paso. Según nuestro problema, nuestros reactivos son el óxido de propileno y el agua. Metanol es solvente y ácido sulfúrico es el catalizador. Y nuestro único producto es el propilenoglicol. Muy bien, vamos a nuestro simulador. Esta es la pantalla principal. Cuando ustedes abren el simulador se van a encontrar con esta. Y aquí básicamente pueden ingresar a sus proyectos antiguos, abrir desde un directorio específico y crear un nuevo caso. Vamos a darle clic. Y listo, entramos al ambiente de simulación. Entonces, como les dije, vamos a seguir la secuencia lógica del propio simulador. En primer lugar, tenemos que seleccionar la lista de componentes, Component List. Doble clic, ya está aquí abierto. Y ponemos adicionar. Muy bien, y podemos ingresar a la base de datos de HiSys. Aquí vamos a explicarle un poquito. Esta pestaña que ustedes ven acá abajo es la línea de códigos. Es como en MATLAB. Aquí les va a aparecer, ustedes no pueden escribir directamente, pero aquí les va a aparecer lo que el simulador está haciendo, ¿sí? Vamos a dejarla escondida para tener más espacio. Muy bien, aquí ustedes tienen la base de HiSys. Tenemos por componentes puros y componentes hipotéticos. Un componente puro es una sustancia pura que ustedes conocen, y un componente hipotético es un componente el cual ustedes pueden crear si ustedes tienen propiedades experimentales. Lo pueden definir. Muy bien, entonces podemos buscarlo. Vamos a ver. Tienen que buscarlo en inglés, claro. Agua. Ácido sulfúrico. H2SO4. Óxido de propileno. Oxide. Ok. Si no lo encuentran, pueden buscarlo por fórmula. C3H6O. Aquí está. 1,2 propylene oxide. Si ven, existe otros componentes con la misma fórmula. Bien, tenemos eso
y nuestro solvente el metano. Estamos buscando por fórmula, obvio, si estamos buscando por fórmula y colocamos el nombre no va a aparecer, tenemos que cambiarle full name, name, metano. Muy bien, y así se agrega una lista de componentes. Si hacemos doble clic podemos ver las propiedades. ¿Sí? Peso molecular, temperatura de ebullición normal, densidad de líquido ideal y las propiedades críticas, entre otras. Muy bien, si pudiéramos crear un componente hipotético, tendríamos que darle estas informaciones. No todas, pero mientras más informaciones le damos al simulador, mejor será el resultado. Aquí el metano se nos fue de más. Fácil, lo removemos. Y listo. Ahora procedemos con el segundo paso, que es seleccionar el paquete termodinámico. En este caso vamos a usar el paquete NRTL o UNIPAT. NRTL significa No Random Two Liquids, dos líquidos no randoms, no randómicos. Vamos al simulador. El paquete termodinámico se lo conoce como Fluid Package. Aquí tenemos que adicionar este paquete termodinámico a una lista de componentes. Entonces ponemos add. Vamos a escoger nuestro paquete termodinámico. Y aquí, como ven, ustedes está lista de componentes 1. Si tuvieran más lista de componentes, les aparecería aquí. Como solo tenemos una, solo les aparece eso. Y así aquí tenemos, por ejemplo, la fase gaseosa va a ser modelada con ecuación ideal, PV igual a NRT. Podemos cambiarle RK, virial, Penn-Robson y otras propiedades. Los coeficientes de interacción binaria. Estos coeficientes dependen de cada paquete termodinámico. Algunos paquetes termodinámicos van a tener estos coeficientes, otros no. Y entre otras propiedades un poco más profundas. Muy bien, así se define el paquete termodinámico. Para que ustedes hagan una buena elección de su modelo termodinámico, ustedes deben realizar una revisión bibliográfica, ya que esta elección depende de los componentes que están usando en su simulación, el tipo de proceso, las fases en que su proceso lleva a cabo, líquida, gaseosa, o pueden ser dos fases líquidas. Esto tienen que tomarlo en consideración. Condiciones de proceso, presiones bajas o presiones elevadas principalmente, igual que temperatura. Ok, listo. En el paso 3 tenemos que introducir las reacciones de nuestro proceso. El simulador tiene diferentes tipos de reacciones, los cuales ya les voy a explicar. Pero en el caso de nuestro problema es una reacción del cual conocemos la cinética. Como establecido en el enunciado del problema, la reacción es una reacción de primera orden en relación a la concentración de propileno, de óxido de propileno, multiplicado por una constante cinética. La constante cinética está dada por esta expresión. Sus unidades son hora a la menos 1. Tenemos que las unidades de E son BTU por libra mol. Todos esos datos están en el problema, les pido que lo lean a detalle. Muy bien, yendo al simulador. Vamos a esta parte, adicionamos un nuevo set de reacciones, es un nuevo conjunto de reacciones, aquí podemos agregar más de una reacción. Entonces vamos a agregar una nueva reacción. Aquí es lo que les comentaba, el simulador tiene varios tipos de reacción. Podemos establecer la conversión, es decir, establecemos reactivos y productos y establecemos la conversión, el porcentaje. Los reactivos se transforman en un 90% en tal producto, por ejemplo. Es lo más sencillo. Es cuando tenemos menos datos. ¿Ok? Pero, por ejemplo, con este modelo tenemos algunas limitaciones. Que no podemos descubrir el tamaño del reactor necesario. Por ejemplo, equilibrio. Tenemos que toda reacción tiende a su equilibrio.
tenemos varios tipos para encontrar el equilibrio de esa reacción. Tenemos valores de tabla que ya vienen en nuestro simulador, pero obvio solo para algunas reacciones. O podemos hacer otros tipos de equilibrio, como minimizar la energía libre de Gibbs de esa reacción. Es decir, encontrar las concentraciones de los productos y reactivos con la cual la energía libre de Gibbs se minimiza. Tenemos también para reacciones de catálisis heterogénea. Son expresiones un poco más complejas. Ustedes las han de haber estudiado en ingeniería de la reacción. Cinética y una tasa simple. En este caso, cinética y tasa simple son bastante parecidas. Muy bien, vamos a adicionar una reacción del tipo cinética. Muy bien, así se llama nuestra reacción, RX1. Podemos cambiarle el nombre si deseamos, no hay problema. Muy bien, ahora tenemos que agregar los componentes. Óxido de propileno reacciona con el agua formando el propileno glicol. Muy bien, tenemos que ingresar los coeficientes estequiométricos en el simulador. Recuerden que los reactivos tienen coeficientes negativos, mientras que los productos tienen coeficientes positivos. Obvio que los coeficientes estequiométricos el balance de masa debe ser igual a 0. Si es que ingresamos mal estos coeficientes o los signos, este balance va a ser diferente de 0. Tenemos que ajustarlo. O en caso, si no sabemos la relación estequiométrica, podemos hacer que HiSys calcule. Solo ponemos balance. Muy bien. Ahora, esto, como ya les había comentado, nuestra reacción es de primer orden en relación a la concentración de óxido propileno y solo tenemos reacción en una dirección, es decir, no tenemos una reacción reversa. Entonces aquí se indican los coeficientes. Tenemos que es de primera orden en relación al óxido de propileno, al agua es de orden 0 y no tenemos reacción reversa. Con los componentes listos, ahora tenemos que ingresar nuestra ecuación. Entonces tenemos la constante cinética, una concentración de uno de nuestros componentes, y la constante cinética tiene esta expresión, la cual tiene unidades de hora a la menos 1, y la concentración está en libra-mol por pies cúbicos. Entonces las unidades de nuestra tasa de reacción es libra-mol por pies cúbicos por hora a la menos 1, con base en la concentración del propileno glicol. Y como dice en el texto, las unidades de E son BTU por libra-mol. Por favor, chequen el texto del ejercicio. Vamos, entonces. Nuestra base está en concentración molar. Nuestro componente base es el óxido de propileno. Podemos seleccionar otros componentes. Esta es la reacción en la cual se lleva nuestra fase. Todo, líquida, gaseosa, fase gaseosa, fase vapor, fase líquida, fase acuosa y combined liquid. En este caso, combined liquid la vamos a seleccionar ya que tenemos una fase acuosa y una fase líquida de hidrocarburos. Muy bien, de hidrocarburos oxigenados como el propileno glicol, como el óxido de propileno y como el metanol. Muy bien. Entonces nuestra base está en libra-mol por pies cúbicos y, como les había comentado, nuestra tasa de reacción está en libra-mol pies cúbicos hora. Ahora tenemos que ingresar la ecuación con base a lo que nos indica aquí. Tenemos K, que está dada por esta expresión. Entonces el valor de A es igual a 16.96 por 10 a la 12. 16.96 a la 12. Muy bien, tenemos que ingresar el valor de E, que es 32.400 BTU libra-mol. Ustedes pueden ver, es menos 32.400. Sin embargo,
Esta es la expresión que maneja HiSys y aquí el menos ya está incluido, es decir, que no tenemos que poner el signo negativo. Si ingresamos el signo negativo, va a ser menos por menos igual a más. 32.400 BTU libra-mol. HiSys automáticamente calcula el valor en kilojoules por kilogramo-mol. En este caso, 32.400 BTU libra-mol equivalen a 75.362 kilojoules por kilogramo-mol. El valor de B nosotros no tenemos, la temperatura no es parte de nuestra tasa de reacción y obvio no tenemos una K', ya que esto es de la reacción reversa. Y como ustedes pueden ver, automáticamente de lo que antes aquí estaba en rojo se nos marcó en verde, en ready. Eso quiere decir que hemos dado todos los datos necesarios para que el simulador calcule esta reacción. Muy bien, podemos especificar otros parámetros como dentro del rango de temperatura, temperatura mínima y temperatura máxima. Muy bien, cerramos y es necesario que esta reacción la adjuntemos a un paquete termodinámico. Entonces, add to fluid package. Nuestro paquete termodinámico es este de aquí, NRTL Penn-Robson. Y listo, ahora sí se nos puso todo en azul y con un visto. Me olvidaba de comentar que HiSys tiene ciertos colores. Rojo significa incompleto o que no está listo. Amarillo significa que hay algún error. Y azul o verde significa que está listo o resuelto, que ya está todo calculado. Muy bien, y así acaba el primer paso. Muy bien, y así acabamos la primera etapa de una simulación. Aquí aprendimos a seleccionar componentes, a seleccionar un paquete termodinámico y a introducir las reacciones. Si ustedes prestan atención, antes de introducir la reacción, el simulador ya nos indicaba que todo estaba en azul, así que ya podíamos seguir a la siguiente etapa. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que hay procesos que no tienen necesariamente una reacción química, es decir, ya podemos partir a la segunda etapa. Ya podemos realizar etapas de transferencia de calor, de destilación, operaciones unitarias que no envuelven una reacción química. Pero una vez que comenzamos a introducir una reacción, no podemos parar o avanzar hasta que todos los datos necesarios sean dados al simulador. Muy bien, en la siguiente etapa cambiaremos de ambiente en el programa y comenzaremos a trabajar en el ambiente donde se monte el flujograma del proceso. Aquí tendremos que definir corrientes, definir presión, temperatura y un caudal de una corriente. Comenzaremos a crear una primera operación unitaria, que en este caso es un reactor, que tendrá sus corrientes de entrada y sus corrientes de salida. Y una vez que comprobemos que nuestra simulación es coherente, podemos realizar casos de estudio. Podemos obtener varios datos interesantes, por ejemplo, cómo varía la conversión en el reactor con base al volumen. Vamos a ver su comportamiento y cómo esto puede influenciar, por ejemplo, en costo-beneficio. Obviamente, si tenemos una mayor conversión, tenemos mayor ganancia, mayor lucro. Pero un volumen mayor en el reactor también es un mayor consumo, ¿no? Un gasto mayor. Un reactor más grande, obviamente, es más costoso. Y bueno, todo eso en el siguiente tutorial.